Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eligram Ardila y con mi compañero Brian Suárez vamos a estar explicando un poco eh, cómo hallar la amplitud, la media, la moda, y algunos otros datos en respectiva población. Y pues nosotros escogimos datos sobre el juego y pues escogimos los siguientes datos. Pueden ver, son más de 100 datos. Y lo que queremos hallar, pues, acá los números de juego y acá los precios. Entonces, vamos a estar trabajando con esta columna y con esta columna. Entonces, pues, lo primero que vamos a hallar es el número de datos que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es buscar esto, le vamos a dar igual a contar y vamos a señalar la columna. Y con eso, pues, con esta fórmula nos va a hallar los datos, que son 746. Para hallar el máximo, hacemos lo mismo, le damos igual y buscamos la fórmula max. Y también, entonces, señalamos la columna precio. Para hallar el mínimo, lo mismo. Para que hallamos el mínimo, para hallar la amplitud, tenemos que utilizar la siguiente forma. Para hallar los intervalos, perdón. Entonces, hallar 1 más 3,33 por el logaritmo de 10 y utilizamos el número de datos. Y pues eso nos da lo siguiente, 10,54. Entonces acá lo que tenemos que aproximarlo a 10. Porque no hay que aproximarse a 11. Y luego de esto, pues tenemos que hallar la amplitud que se halla con la siguiente fórmula, como podemos ver acá. Y es el máximo, el dato máximo, menos el dato mínimo, dividido en los intervalos. Y ahora vamos a hacer una tabla de frecuencia. Le damos a hallar los siguientes datos. Eh, Empezamos con el límite. Bueno, primero tenemos que anotar pues el número de datos el número de intervalos, que son 10. Listo, después un límite inferior, que va a ser igual al que ya hayamos, que es 19. Y ahora, para hallar el límite superior, tenemos que sumar el límite inferior más la amplitud. Como podemos ver en la fórmula, límite inferior más la amplitud. Si fijamos la columna. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el límite inferior ahora del segundo va a ser el límite superior que teníamos. Entonces, le damos igual al límite superior y ahora tenemos que ir sumando. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, el límite inferior, en el límite superior, pues hacemos lo mismo. Entonces, límite inferior más eh, la amplitud. Entonces, ahí pues tomamos los datos y los seleccionamos hacia abajo y ya seleccionamos hacia el resto. Y acá pues nos tiene que dar un número cercano al máximo. Entonces, para que no hayan errores, pues le damos igual al número máximo. Y ahora vamos allá a la frecuencia absoluta. Esta se halla, eh, tenemos que ir a datos, después en análisis de datos,
Espérame, que no. Bueno, tenemos que ir a análisis de datos y ahí hay una opción que es esto es una fórmula y la cual nos va a ayudar a hallar el número de datos que hay entre la frecuencia, entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, con esta fórmula, pues él nos la deja en otra hoja y pues la tenemos que copiar, entonces ahí ya sabemos cuál es el número de frecuencia, la frecuencia absoluta. Entonces, este es el número de datos que hay del uno al otro. Acá podemos hallar. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividida en su total. El total es 736, que es el número de datos que tenemos. Y, y listo, y arrastramos para hallar el resto de datos. O sea, para hallar la frecuencia relativa porcentual, tenemos que tomar el valor anterior y multiplicarlo por 100. Y pues arrastramos para terminar la tabla. Ahora con la frecuencia acumulada es agarrar la frecuencia absoluta y sumarla con la siguiente. Como estamos viendo acá, agarramos la de 194 y la sumamos con la siguiente, y se nos va a dar 445. Entonces, y así con las siguientes. Entonces, sumamos esto y la sumamos con la que sigue, con 146. Y al final nos tiene que dar 736, que es el número de datos que tenemos. Ahora, para hallar la siguiente, tenemos que dividir la frecuencia acumulada sobre el n, que es el número de datos. Y así hacemos con las siguientes. Y lo mismo con la porcentual. Solo que agarramos la que ya hallamos y la multiplicamos por 100 para hallar el porcentaje. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos la tabla de frecuencia. Y acá tenemos una gráfica referente a los datos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el intervalo 1 y 2 son los que tienen mayor y así consecutivamente. Ahora, eh, esto que dice acá, pues es para poder hallar la media, la mediana y bueno, sobre todo la media. Eh, entonces, acá como podemos ver en la fórmula, tenemos que hallar y de ahí que eso se halla de la siguiente forma, que es sumando el límite inferior más el límite superior y se divide en dos. Entonces, ya hallamos lo primero que es x de y. Y ahora hallamos x. Para esto lo tenemos que sumar x de y con la, la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estas dos bases, solo nos queda eh, sumar. Entonces, al tener este valor, ahora ya podemos utilizar la fórmula de la media, que es la siguiente. Entonces, ya teniendo estos dos factores, que es este total, entonces solo tenemos que tomar esto y dividirlo por el número de, de datos. Bien, entonces, tenemos la fórmula acá. Entonces, solo sería dividirlo en n porque ya hallamos esta parte de acá. Bueno, ahora para hallar la mediana ya es un poco más complicado que con la siguiente fórmula. Entonces, tenemos que hallar el límite inferior lo tenemos que sumar con la amplitud, con la amplitud, y esto va multiplicado en la frecuencia absoluta, que se resta con la anterior. Acá como podemos ver, frecuencia absoluta menos 1. Entonces, esta es la frecuencia acumulada, perdón. Frecuencia acumulada menos la anterior.
y ahí podemos hallar la media. Y ahora con la moda, algo de que tiene la media es que para saber si estamos bien, tenemos que mirar que esté entre el límite inferior y el límite superior. Como podemos ver, ahí se encuentra entre esas dos el valor. Y ahora para allá la moda, tenemos que hacer eh, la siguiente ecuación. Entonces, con la siguiente fórmula, que es de la siguiente manera. Entonces, tenemos que hallar el límite inferior más la amplitud, y esta la tenemos que multiplicar por el límite, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta uno, la anterior. Entonces, si nos agarramos este 251 y lo restamos con esto. Y esto va dividido otra vez por la frecuencia absoluta menos el anterior que es este. Y se suma con la frecuencia absoluta otra vez, pero ahora se tiene que eh, restar con el de que le sigue. O sea, como podemos ver en la fórmula, este más uno. Entonces, significa que es con el que sigue. Y esto nota la moda.